Carlos Bardem, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Jesús, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y estoy harto de toda la familia Bardem, que venga a dar lecciones de democracia, que no nos ha votado nadie, y tengo que aguantarles todas las manifestaciones cuando no representan a nadie. Pues ya ve, le vamos a llevar la contraria a Pablo Casado. ¿Esto ocurría en 2012? ¿Les ha llamado en algún momento para hacer las paces? No, y tampoco lo esperamos, no. Sería sorprendente, ¿no? No sé, ya en su momento contestamos a esto de alguna manera, pero bueno, tampoco nosotros no le damos mucha importancia a este tipo de declaraciones. Parece que estos señores llevan mal las críticas. Esto ocurría hace unos años, pero esa crispación que se transmite en una declaración así parece que está en el día a día, porque incluso hay quien habla de una teatralización de la política. A veces incluso parece que superan a los propios actores. Sí, son malos actores la mayoría, son malos actores. Sí, hay una teatralización de la política y yo creo que hay una crispación que se alimenta. Yo soy de los que piensa que esta famosa crisis, que durante muchos años nos ha azotado, es una manera eufemística de llamar a algo que en realidad fue una estafa, un saqueo. Cuando la crisis del 29, el crack del 29 de Wall Street, había millonarios que se tiraban por los balcones. Yo no he visto ningún millonario tirarse por un balcón durante esta crisis, todo lo contrario, todos han salido más ricos, es una ley de hierro del capitalismo, ¿no? La concentración de la riqueza cada vez en menos manos, con lo cual los ricos han salido de esta crisis, que para muchos es una estafa, mucho más ricos a costa de empobrecer a la mayoría de la población, ¿no? De precarizar a la gente. Yo creo que vivimos un momento de crispación. Hay una frase que a mí me encanta, que es cierta: tú no puedes pelearte con un cerdo porque acabarás manchado. La única diferencia es que al cerdo le encanta mancharse. Bueno, entonces, cuando nos dedicamos a la descalificación, a la no política, la política es implantar medidas que tengan una repercusión real en el bienestar de la ciudadanía. Eso es el verdadero patriotismo. Ser un patriota, amar a España, es querer que la gente que vive en España viva mejor. Yo creo que toda esta crispación se entiende muy bien si miramos un poco todo este proceso a partir nunca mejor dicho, del proceso. Yo recuerdo que esto del proceso arranca de manera fulminante a partir de que cuando el 15M se produce, hay un momento en que el pueblo de Barcelona rodea el Parlamento y todos estos ilustres señorías y monolonables tuvieron que salir en helicóptero de ahí. Supongo que a partir de ese momento, tanto los de allí como los de aquí decidieron que era el momento de empezar a flamear banderas y poner en marcha esto y más gasolina al fuego, para que no se gobierne, para que no se haga política, para que estemos todo el día hablando de banderas, de trapos, de la unidad de España, de quién es más patriota, quién la tiene más grande, la bandera, en vez de hablar de, vamos a hacer política, vamos a ver cómo podemos mejorar las condiciones de vida de la gente. Carlos Bardem escribe y después se lleva a una película, Alacrán enamorado. Está ambientado en la ultraderecha. Y se ve ahora un tiempo en el cual se está hablando bastante de la extrema derecha y se está viendo, ¿no? ¿Le preocupa o a qué cree que se debe esto que estamos viendo con la ultraderecha? Yo soy licenciado en Historia y creo mucho en mirar a la historia para aprender lecciones. Licenciado en Historia, FETEN. FETEN, sí, a mí no me han regalado los másters y no. Y en Relaciones Internacionales, sí, y tengo mi trabajo, lo puedo mostrar. No, te quiero decir que es un proceso que ya hemos visto muchas veces a lo largo de la historia. La ultraderecha siempre crece amparándose en sentimientos irracionales, apelando a lo más reptiliano del ser humano. ¿Pero por qué cree que un partido como Vox llega a llenar un pabellón como Vistalegre en Madrid? Incluso hay gente que se queda fuera. Bueno, yo creo que Vox, la gente que estuvo en Vistalegre ya estaba ahí, no se han bajado de un platillo volante, seguramente eran gente que militaba en el PP o en Ciudadanos y que se les queda un poquito corto. Yo creo que hay una responsabilidad y lo acabamos de ver el triunfo de un tipo como Bolsonaro en Brasil y el triunfo de gente como Salvini y en las extremas derechas. Yo lo anticipaba un poco, me jode haber sido profeta en este aspecto, pero era fácil verlo en Alacrán enamorado, en la novela. Ya presentaba a este fascista de corbata, este fascista con un discurso medianamente aceptable, que capta mucha gente. Yo creo que
que hay la crisis ha dejado en la cuneta a mucha gente. Hay mucha gente que ha caído en un descreimiento de la política, quizás también porque la política se ha convertido en un circo y porque no ve que haya una política real que afecte a su calidad de vida. O que solucione sus problemas. Y ese es el espacio donde crece este tipo de antisistemas, de populismos, porque esto sí que es un populismo y muy peligroso. Y luego hay una cosa que es muy propia de nuestros tiempos y que creo que es fascinante estudiar, que es el papel de las redes sociales y de cierto tipo de medios de comunicación o de pseudo periodismo en la difusión de esto, la cabida que se le da en espacios de información política a gente que es objetivamente fascista. Sí, porque Carlos Bardem es muy activo también en las redes y escribía estos días esto que vamos a ver, decir que bueno, pues que a la extrema derecha no hay que darle voz en los medios con el paraguas falso de la libertad de expresión, sino que si se hace es para denunciarlos o combatirlos. Efectivamente, el fascismo o el franquismo, que es nuestro fascismo vernáculo, no se puede blanquear, no se puede relativizar y no se puede justificar. Hay que combatirlo con la ley en la mano y desde un periodismo militante. Pero usted no dejaría que gente que considere, gente de la Fundación Franco, por ejemplo, no, gente que defienda la Fundación Franco gente de Vox se siente en un plató. La Fundación Franco debería estar ilegalizada. Y gente de Vox gente que defienda postulados abiertamente xenófobos, racistas, homófobos, no debe tener lugar a la difusión de sus ideas. Habéis desbordado este coso y desbordaremos las urnas. Los españoles estarán primero. Deportación de los inmigrantes ilegales a sus países de origen. Pero ellos podrían decir, yo expreso mis opiniones, tú expresas las tuyas y me rebates. Yo no creo que haya opiniones que se puedan defender. No creo que cualquier opinión tenga que tener difusión. Y no creo que eso sea antidemocrático. Hay una cuestión que debemos valorar, que es... las democracias son el fruto de luchas sociales de cientos de años, de pelear por conquistar derechos, de pelear por conquistar libertades. Cuando alguien se posiciona abiertamente contra esos derechos y esas libertades, es un enemigo de la democracia y hay que tratarlo como tal. Y hay que legislar contra eso. La línea roja de la tolerancia la delimitan las conquistas y los derechos sociales. Y los derechos humanos. Si tú te posicionas contra la libertad y contra los derechos humanos, tú no tienes que tener espacio en la política y mucho menos espacio en los medios de comunicación. En el caso porque no es democrático. Y lo que estamos permitiendo, precisamente, por un exceso de tolerancia con este tipo de fenómenos, y aupados por ciertos medios de comunicación y por las redes sociales, estamos entregándoles nuestras democracias a señores que son fascistas. Y que lo primero que van a hacer es desmontar la democracia. Entonces, ¿cómo debemos hacer algo al respecto o nos sentamos a pensar... Bueno, no, es que aquí todo el mundo tiene derecho a expresar su opinión, ¿no? No tiene nadie, o sea, un señor que dice que hay que perseguir a la gente por su color o por su opción sexual o por sus opiniones políticas, no es un demócrata y por tanto no debe beneficiarse de los beneficios legales de la democracia. En el caso de la familia Bardem hay una obra que refleja también la lucha contra Franco, 7 días de enero, la película de su tío, de Juan Antonio Bardem. Cuando ve ahora Carlos Bardem lo que está ocurriendo con los restos mortales del dictador, la polémica con el Vaticano, sacarlos del Valle de los Caídos, si van a la Almudena, ¿qué haría usted? Vamos a ver, yo creo que hay que situar todos en su contexto. Toda esta absurda polémica viene de nuestra santa transición, que fue meter la mugre debajo de una alfombra y que no supuso una ruptura ni con la judicatura, ni con el poder económico, ni con el poder político del franquismo, sino un ayornamiento, un ponernos, ahora somos todos demócratas. Es muy sencillo, enlaza con lo que hablaba antes. Este señor es un dictador, es un genocida. España es una anomalía histórica, en el sentido de que es el único país de Europa Occidental donde, simplificando, digamos, ganaron los malos. Y estuvieron 40 años en el poder y murieron fusilando, y este señor se murió fusilando gente. Entonces, si esto fuera una democracia de verdad, esta discusión no existiría. El gobierno haría con una ley en la mano lo que tenga que hacer para imponer que este señor tendría que estar en una tumba anónima, donde no se le pueda visitar, donde no se le pueda exaltar, donde no se le pueda honrar. Una tumba anónima, dice, ¿una tumba a dónde?
Sí, anónima. Pero vamos, es que yo no... Y que le daría los restos a la familia y... Sí, pero vamos, desde luego no permitiría con la ley en la mano, y me da igual las jurisdicciones, acuerdos con la Iglesia Católica. O sea, si no entienden que este señor no se puede entrenar en la Almudena, pues no hay nada más que hablar con la Iglesia Católica. Se saca una ley, la que haya que sacar, y se pasa por encima de todo eso, y este señor se entierra en un lugar anónimo donde no se le pueda ir a exaltar ni a honrar, porque es un dictador y es un genocida. Sé que está rodando ahora, a pesar de todo, para Netflix. Le hemos visto antes en A3 Media, en series como La Embajada, donde se habla de política, de corrupción, de intriga. La realidad se está viendo a veces incluso por encima de lo que es la ficción, en casos como, yo qué sé, lo de Cospedal con Villarejo. Yo siempre digo que la realidad supera la ficción, en el sentido de que cualquier cosa que nosotros podamos inventar ya hubo alguien que la hizo, más grande, más terrible, más hermosa. La realidad siempre nos abofetea. Lo que estamos viendo ahora con esto de Villarejo es un sainete y es un buen baremo de la calidad de nuestra democracia. ¿Por qué? Evidentemente hay una cosa muy triste, que es que nosotros no sabríamos nada de esto de Villarejo si no fuera por una pelea entre familias del PP. Habla de Cospedal, Soraya Sáenz de Santa María. Efectivamente, quiero decir, esto se destapó todo por luchas internas del PP, que en este aspecto, pues el símil cinematográfico inmediato serían las 5 familias de la mafia de Nueva York, ¿no? Las familias de la mafia. Cuando el negocio iba bien, cuando había para todos, pues todo eran abrazos, besos. En cuanto el negocio se torció, empezaron las puñaladas. Y se están apuñalando. Lo triste, insisto, y lo que demuestra que nuestra democracia es muy defectuosa y tenemos que trabajar por mejorarla, es que de esto no hubiéramos sabido nada si no hubiera sido por esas peleas internas de esta gente. Sí, pero lo que está trascendiendo... Por su control de los medios de comunicación y por su control de las judicaturas. Y en los medios estamos viendo que se hablaba de retrasar informes, de descafeinar investigaciones policiales. O sea, si nosotros, nuestra aspiración es equipararnos a las democracias más consolidadas de Europa, vamos a ver, estos señores... estamos oyendo cómo una secretaria general de un partido político que gobierna un país está hablando con un policía corrupto de cómo destruir pruebas. O sea, no es ya esta... Volvemos al circo de absurdo que al final queda en nada. Es que, o sea, vamos a ver, estos señores deberían estar en la cárcel. Eso es un delito. Pues una señora que encarga a un policía corrupto destruir pruebas, eso es un delito. Hasta donde yo sé, no soy licenciado en Derecho, pero supongo que es un delito, ¿no? Bueno, pues aquí está que si dimite, que si fue hace 10 años, que ahora pasará de ser la madrina de Pablo Casado a ser esa señora de la que usted me habla y luego no sabrán quién es. Insisto, a mí de todo esto la conclusión que saco es que tenemos que trabajar mucho en mejorar nuestra democracia y los controles de la democracia. Y tenemos que sanear la judicatura de este país. Y tenemos que pedir un periodismo responsable. Porque esto es inadmisible. En cualquier otro país europeo, estoy pensando en Alemania, estoy pensando en Francia, supongo en el Reino Unido, estos señores estarían ya esposados en una comisaría. Y aquí pues no pasa nada, pues, bueno, a ver si dimite, a ver si no sé qué, y tú más, y la otra que no sé cuántos. ¿No? Pues eso nos da una medida exacta de la calidad de nuestra democracia. Habla de periodismo, de libertad de expresión. Sé que está haciendo también un serial para la radio, precisamente, Guerra 3, sí, que refleja a periodistas de guerra que se la juegan. Guerra, sí. Ahí, ¿cómo ve la libertad de expresión en España y el periodismo? Porque también le veo muy crítico en las redes sociales. Sería deseable que bajo el pretexto de la libertad de expresión no se permita la participación constante en espacios de debate político, de información política, de gente que está condenada por fabricar documentos, por mentir, por difamar. Y siguen ahí, y siguen soltando sus fake news, sus intoxicaciones, no dejando hablar. Yo hay muchas veces que veo las esta noche, de repente veo un señor que no deja hablar a los demás, que es un intoxicador profesional, y parafraseando a Groucho Marx, pues creo que este señor es un gran promotor de la cultura, porque en el momento que este señor aparece yo apago y me voy a leer un libro. Entonces creo que sería... ¿De quién habla? Pues del señor Inda, por ejemplo. ¿No le cae bien?
No tengo nada contra él, ni me cae bien ni me cae mal. No, lo que no me gusta es su función, que se dedica pues a fabricar documentos falsos con copia y pega sobre Podemos, a intoxicar sobre los partidos que se presentan como alternativa a lo que hay, y a mentir, y ha sido condenado por ello varias veces. Entonces, no sé, yo creo que soy un ingenuo, supongo, pero supongo que hay un código deontológico del periodismo que debería impedir que personas así tengan semejante presencia en las pantallas, ¿no? Tampoco cree que debiera estar en los medios. Un señor que miente y que está condenado por mentir no es un periodista serio. En el caso de los actores, ¿cree que hay menos gente de su profesión que está saliendo a decir lo que piensa últimamente, o más? Porque se habla de la libertad de expresión, del miedo a perder contratos, o no, gente que está haciéndolo usted, expresándose, denunciando, criticando lo que quiera decir. Bueno, yo lo hago porque insisto, yo amo mi profesión, me he criado en esta profesión, junto con la escritura es mi razón de vivir, pero sobre todo y ante cualquier cosa yo soy ciudadano y creo que tengo el derecho y el deber. Muchas veces los seres humanos pensamos que se nos deben muchas cosas y olvidamos las cosas que debemos. Y debemos participar y debemos criticar lo que nos irrita. Yo no puedo hablar por mis compañeros, yo entiendo que hay gente que no esté a gusto significándose políticamente porque luego eso pues supongo que tiene un coste profesional. Yo afortunadamente pues tengo una carrera, digamos, me va bien, trabajo mucho aquí, trabajo mucho fuera de España y bueno, pues si me ha afectado, supongo que me habrá afectado de alguna manera, pero desde luego no estoy dispuesto a sacrificar mi concepto de la ciudadanía a acomodarme por un posible beneficio profesional, ¿no? En el caso de Pablo Casado, ¿no le gustaría, o diría que en el caso de su familia, ¿no? Hablan más de lo que deben, o no le gustaba lo que decía? Llegó a insultar directamente a su hermano Javier Bardem, sí, recomendando incluso ver otras obras y tal. Ocurría así. Entonces, como es un imbécil que la gente vaya a ver Tadeo Jones, en vez de estar subnormal diciendo estas cosas, a lo mejor había que decirle que es que la banca está en quiebra por la gente que él apoyaba en sus manifestaciones. Hay quien diría, Carlos Bardem habla porque pertenece a una familia asentada, como bueno, nosotros no somos la quinta internacional, como la familia Bardem no es un grupo de opinión. Cada uno tenemos mucha variedad de opiniones dentro de la misma familia. Yo, ¿qué quiere que le diga? Mi hermano es un señor que está considerado, no aquí, sino mundialmente, posiblemente entre los 5 mejores actores. O sea, ha conseguido la excelencia en su profesión. Tiene todos los premios grandes de interpretación del planeta, algunos de ellos repetidos. Y este señor, hasta donde sabemos, pues es un señor que le han regalado todo su currículum universitario y que dice que presentó unos trabajos, que bueno, se vieron unas tapas, nadie pudo ver lo que había dentro del trabajo, podía ser un pinta y colorea. Entonces, bueno, pues yo creo que no insulta a quien quiere, sino quien puede, ¿no? Está con su hermano Javier Bardem llevando a cabo iniciativas contra el cambio climático, por un santuario en la Antártida. También ahora propugna el apoyo a una obra cinematográfica verde, que apoye también las luchas por la ecología. Sí, yo creo que esa es la gran batalla y al final es, no sé, lo estamos viendo. La gente que niega el cambio climático, bueno, basta ver los telediarios, todos estos fenómenos, estos huracanes con frecuencia y fuerza inusitada que han tenido que cambiar la tabla para medirlos porque se les salían. Hace poco, por primera vez, impactó un huracán en las costas de la península ibérica, entró por Lisboa. Bueno, esto está comprobado que se debe, científicamente comprobado, se debe a un calentamiento entre 1,5 grados y 2 grados de la masa de agua del Atlántico, que es la fábrica de huracanes. Estamos llegando tarde, tenemos que entender que la viabilidad como especie del ser humano depende de que reaccionemos a esto y de que nos pongamos muy serios con estos temas. Y sobre todo, pues, pensar también en lo que vamos a dejar a los que nos siguen, ¿no? La ecología no es una moda y no es una opción, es una obligación. Y volvemos al tema de la política. No olvidemos que el gobierno anterior tenía un impuesto al sol. El país con más horas de sol de Europa tenía un impuesto al sol. Y produce, creo que, no recuerdo el dato exactamente, pero creo que producíamos creo que era 5 veces menos energía solar que Alemania. Política.
Debería haber una placa solar en los techos de todos los edificios de nuestras ciudades. Dando, en este país, donde desde que se privatizó la energía eléctrica tenemos la factura de luz más cara de Europa, deberíamos ser autosuficientes en luz. No debería haber pobreza energética y contribuiríamos a frenar el cambio climático. Los coches, ahora existen unos coches eléctricos maravillosos, estupendos, que andan un montón, ya no son cochecitos de juguete. Pues debería impulsarse desde el poder una obligación, pues igual que se quitó fumar en los bares o se obligó al cinturón de seguridad, habría que obligar a una transición ecológica en cuanto a la movilidad. A decir, no, señores, se acabó. Ni impuesto al diésel ni nada. Tenemos 2 años para cambiar el parque móvil de este país. Con subsidios, con ayuda, con lo que sea. Ponérselo fácil a la gente. Pero hay que hacer esa transición ecológica. Nos va, no, iba a decir el futuro, pero es que nos va el presente en ello. Llegamos tarde ya. Carlos Bardem, gracias y buenas noches. Muchas gracias. A ti, un gusto.